Bueno, Antonio, nos hemos encontrado de nuevo. No sé si querés empezamos contándoles quién es Antonio La Pola para la gente que no te conoce. Bueno, perfecto. Estudié Economía en la Universidad de Buenos Aires, obtuve el título de licenciado en Economía, luego hice la especialización en Ciencias Políticas en la Universidad de La Plata y finalmente la maestría en Administración Universitaria en la Universidad del Salvador. Ingresé en la Universidad Nacional de Luján con la reapertura el mismo día en que se reabrió la universidad, que a la mañana había estado el presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, inaugurando las instalaciones en la reapertura. Esa noche di mi primera clase de análisis socioeconómico y a partir de ahí, bueno, tuve diversos cargos, desde director del Centro Regional Chivilcoy, subsecretario académico, vicedecano del Departamento de Ciencias Sociales, secretario académico del Departamento de Ciencias Sociales. En 1994 fui electo rector y luego reelecto en el año 97. 2 años, 2 gestiones intensas y bueno, cuando creí que ya estaba concluidas mis actividades de gestión en la universidad, porque seguí siempre dando clases, etc., a fines del 2017 fui nuevamente electo rector hasta el 20 de diciembre del 2021, en que te dejé a vos la responsabilidad de conducir esta universidad. Bien. Bueno, entonces ahora corresponde que nos cuentes vos. Bueno, yo arranqué trabajando en la universidad. Primero hice mi licenciatura en Sistemas de Información aquí en la UNLU. En ese momento la universidad contaba, no era una carrera acreditada todavía, con lo cual contaba con un plan de articulación con los terciarios, ¿te acordás? Sí, sí. Donde las personas que tuvieran estudios de terciario podían articular con las licenciaturas, era una especie de ciclo de complementación. Así que ingresé en ese ciclo de complementación y en el 98 me recibí de licenciado en Sistemas de Información aquí en la universidad. A partir de ahí siempre trabajé como consejero departamental o consejero superior. Después en el departamento de ciencias, siempre vinculado al departamento de ciencias básicas. En el departamento de ciencias básicas se dividen, valga la redundancia, las divisiones de estadística, se llamaba estadística y sistemas, se divide la de estadística con la de sistemas, se hacen 2 divisiones separadas y yo paso a ser jefe de división computación y también coordinador de carrera, de la carrera de licenciatura en sistemas de información. Estuve varios años como coordinador y como jefe de división, también como consejero superior, y bueno, y en el año pasado tuve el honor de ser electo rector de nuestra casa. Así que bueno, a partir de diciembre, del 20 de diciembre, 21 de diciembre en realidad para ser exacto, del año 2021, soy el nuevo rector electo, y ahí nos dimos la mano y me has pasado esa responsabilidad enorme que es ser rector de nuestra Casa de Altos Estudios. Y mientras te presentabas me quedé pensando en esa primera clase que diste en el 84 y pensaba qué emoción, ¿no? Después de la visita del presidente, de aquel hecho histórico que representó la reapertura después de una lucha muy, muy fuerte que tuvo nuestra universidad, haber dado esa clase después, ¿cuáles son las sensaciones que te acordás de aquella época? Sí, fue una emoción muy fuerte esa primera clase. Había una mística tremenda. Dábamos en realidad 2 comisiones y finalizábamos a las 11 de la noche y eran las 11 menos 10 y no se levantaba nadie. Todo el mundo quería
disfrutar hasta lo último de estar otra vez en una universidad, en la universidad pública, y eso era se sentía como una conquista muy, muy importante. La universidad era muy pequeña, tenía solamente el pasillo de las aulas 100, el pasillo del laboratorio central y el rectorado, y la parte de enfrente con el departamento de ecología y una pequeña parte que era la biblioteca. Pero bueno, fue un esfuerzo grande al principio. Dábamos clase aquí, después nos trasladábamos a Chivilcoy para dar las clases en el Centro Regional Chivilcoy, en todos lugares que nos prestaban. En Chivilcoy, un patronato de la infancia, un edificio del patronato de la infancia. En Campana, una escuela, y en San Miguel también teníamos un espacio prestado, y luego uno fue viendo de a poco cómo esa realidad se iba transformando y los centros regionales iban creciendo, y bueno, todos el rectorado con el rector normalizador, con Enrique Frías, luego con Moreno, siguió Busnelli, y después yo tuvimos toda esa impronta, ¿no es cierto?, de la reapertura. Teníamos aquí en la universidad también al doctor Miñones como asesor, y la universidad fue creciendo de una manera intensa. Al principio en la región existía el miedo si no se cerraría nuevamente la universidad, pero claramente se consolidó ese proyecto, y bueno, y esa es la universidad que tenemos hoy. Y Walter, ¿cómo viviste tu experiencia como consejero superior en aquellos momentos y también como consejero departamental? Es decir, toda la experiencia que fuiste adquiriendo para después poder acceder a este cargo de rector. Bueno, la política de la Universidad Nacional de Luján tiene, y lo sabés, tiene una cosa bastante distintiva respecto de la política universitaria que se ve en otras universidades. Nosotros tenemos un sistema político muy interno, tenemos muy poca filtración, si querés, no sé si la palabra es filtración, pero de política externa. No tenemos ni Franja Morada, ni La Cámpora, ni otros movimientos estudiantiles. Con lo cual, hacer política dentro de la universidad es hacer política pensando en mejorar a la universidad, y desde allí los espacios políticos se conforman siempre con esta idea de, bueno, ver qué conseguimos para mejorar nuestras carreras, mejorar nuestra universidad. Así que mi experiencia como consejero directivo departamental fue primero muy interesante, como para hacer las primeras armas, porque recuerdo que en ese momento el Departamento de Ciencias Básicas tenía solo una lista, así que éramos todos consejeros del mismo espacio, donde discutíamos políticas del Departamento de Ciencias Básicas. No había grandes peleas. Sí recuerdo que fue una gran lucha interna con diferentes posicionamientos, la división, esa que te conté, de la división de estadística y de computación, porque se vio como algo medio raro, pero en realidad lo que pasaba es que en ese momento la carrera de sistemas estaba por acreditarse y había ya un conjunto de disciplinas que la hacían muy, muy grande y que nos diferenciaba mucho de estadística. Entonces el jefe de división estadística, que en ese momento era Susana Filippini, estaba muy concentrada y conocía mucho de estadística, pero como que el grupo de computación no encajaba muy bien. Entonces esa fue la idea de dividirlas. Pero bueno, esa fue la gran pelea que tuvimos en esa época. Después, como consejero superior, ahí ya es distinto, porque ya ahí hay diferentes listas, diferentes representaciones con diferentes intereses. Pero también siempre recuerdo que se trabaja mucho por la institucionalidad, se piensa mucho en la universidad, claro que hay intereses sectoriales, tanto de estudiantes como de no docentes, como de profesores, pero
digamos, nadie va a exigir algo que no se pueda cumplir o que ponga en riesgo la institucionalidad. Y eso me parece que es bastante sano, que es muy, muy sano para nuestra universidad. Bueno, después la participación política en otros espacios, en comisiones, asesoras, donde de nuevo se vuelven a pensar muy bien donde realmente se dan las discusiones, ¿no? Y donde se piensan muy bien los proyectos. Eso te da un panorama muy amplio de cómo funciona la universidad y que, por supuesto, te prepara para la gestión. Bueno, llevamos muy poquito de gestión, recién estamos por cumplir un año el 20 de diciembre del 2022 de gestión y bueno, y tenemos la gran responsabilidad también de hacer la gran celebración por los 50 años de nuestra universidad. Ajá. Sí. Y contame, entonces, en el 94 tenés ahí tu primer rectorado, ¿no? Sí, del 94 al 2001, digamos, sería el primer y segundo mandato. Una etapa que en los últimos años estuvo marcada por una crisis económica importante en el país. Teníamos por un lado presupuesto aprobado, pero por otro lado no se ejecutaba todo ese presupuesto, no nos giraban los fondos, así que siempre estábamos con ese problema. No obstante, fueron años de un importante crecimiento para la universidad. La Universidad Nacional de Luján fue la que porcentualmente más creció el número de alumnos de todo el sistema universitario nacional. Pasamos de 10.300 estudiantes aproximadamente en el 94 a 22.000 en el 2001 y más que se duplicaron, casi se triplicaron los profesores concursados. En esa época se crearon una cantidad de carreras interesantes, que antes algunas estaban en el nivel de tecnicatura y pasaron a ser licenciaturas, como la licenciatura en Información Ambiental, la licenciatura en Sistemas, maestrías también, la maestría en Política y Gestión de la Educación, la maestría en Ciencias Sociales con orientación en Historia, entre otras, ¿no es cierto? Y también aumentamos mucho la vinculación con universidades del exterior. Tuvimos por primera vez una maestría asociada con la Universidad de Iowa de Estados Unidos, con una carrera de especialización. Y el crecimiento de la infraestructura de la universidad en esa época fue muy importante. En Campana inauguramos la primera etapa y inmediatamente construimos la segunda etapa del centro regional en un terreno cedido por el municipio, o sea que ya no dependíamos de la escuela secundaria para poder dictar la clase, sino que estábamos instalados en nuestra sede propia. En San Miguel, en un convento que se había adquirido en gestiones anteriores, en la época del rector Moreno, construimos un nuevo pabellón de aulas, la biblioteca, una sala de informática, y en Chivilcoy, que funcionábamos, como te mencionaba antes, en un patronato, y como el patronato quedaba chico también en una escuela secundaria, logramos que la provincia de Buenos Aires nos cediera un edificio muy importante de ESEBA, lo que era ESEBA, que en ese momento se llamaba ESEBA Residual, y es donde hoy funciona el centro regional. Es decir, también logramos tener la sede propia en Chivilcoy. En Luján finalizamos la construcción del edificio de Ciencias Sociales y Educación, que estaba ya muy avanzado. También pudimos construir la primera etapa del edificio que estamos ahora, y los laboratorios que están en el pabellón de las aulas 100 también comenzaron a construirse.
Y por otro lado, algo que era muy demandado por la comunidad en Luján, que era tener un comedor para los profesores, estudiantes, los no docentes. Logramos llamar una licitación y que el propio concesionario se hiciera cargo de la obra, así que pudimos tener el edificio del comedor con un costo cero para la universidad. Esto fue un importante logro, digamos, para el bienestar universitario. Pero a esto, en estos temas vinculados con el bienestar, tenemos que sumar algo que también fue muy importante, como fue el apeadero ferroviario. Que los trenes pudieran detenerse en la universidad, tener nuestra propia estación de trenes propia, fue muy importante para todos los estudiantes que venían de la zona de Moreno y también de la zona de Mercedes. Y por otra parte, la creación de la escuela infantil. Lo que primero había surgido como idea de una guardería, pudimos llevarla a cabo en un proyecto interesante en ese momento, muy solidario, porque hacíamos un aporte voluntario, todos los que queríamos para que funcionara, y de la mano de Eve San Martín de Duprat pudimos comenzar con las actividades de la escuela infantil. Esto, sumado a un importante crecimiento en las becas, le dio un salto cualitativo importante a la universidad en todas las cuestiones vinculadas con el bienestar. Así que bueno, eso fue un poco las obras y las actividades que llevamos a cabo en esta primera gestión. Pero no puede hablarse de esta primera gestión si uno no la vincula con lo que estaba pasando afuera de la universidad, ¿no es cierto? La ley de educación superior, que por un lado ponía un marco normativo que realmente hacía falta para el crecimiento del sistema universitario, público y privado, pero por otro lado, y también vinculado con las ideas predominantes en ese momento, daba pie como para que las universidades pudieran arancelar. Y esto fue, digamos, uno de los temas básicos que defendimos nosotros, la gratuidad de la enseñanza, junto con la autonomía y el cogobierno. Autonomía, cogobierno y gratuidad fueron elementos esenciales de esa gestión y que después se siguió, por supuesto, en esta universidad. Lo defendimos aquí, lo defendimos en el ministerio, cuando muchos economistas que eran asesores en el Ministerio de Educación en ese momento hablaban de que la gratuidad no era justa porque en realidad había que buscar la equidad, vos recordarás, pero no la gratuidad. Y nosotros decíamos que no se podía agravar la ventaja comparativa mayor que podía tener una sociedad como era la generación, la transmisión de conocimiento. Y bueno, pudimos defenderla en los foros en los que nos tocó, en el CIN y en el Ministerio de Educación. Lo recuerdo en un seminario que se hizo discutiendo con los economistas del ministerio, pero por otro lado también nos presentamos a la justicia para no readecuar nuestro estatuto a la Ley de Educación Superior. Y pudimos mantenernos en eso hasta que finalmente en el 2001 tuvimos que modificarlo porque venían las elecciones nuevamente de rector y no queríamos correr el riesgo de que la universidad pudiese ser intervenida. Pero aquí en Luján y en todos los sectores políticos, de todos los claustros, siempre hubo una firme defensa de la gratuidad. Es una universidad donde el cogobierno efectivamente existe y se puede ver en las discusiones que se plantean en todos los cuerpos colegiados, en todas las comisiones, etcétera. Y ojalá que siga manteniéndose la autonomía universitaria en relación a que la universidad se gobierna internamente sin ninguna injerencia en sus decisiones
académicas por parte del gobierno de turno, sea quien sea este. Una de las cosas que me resulta muy interesante como experiencia de este año de gestión y pensando en lo que vos decías, Antonio, es lo que ocurre en el Consejo Interuniversitario Nacional, en el CIN. Se da si bien, como todos sabemos, hay dos bloques bien marcados, los reformistas y los peronistas, hay un consenso tácito y explícito en mantener esos principios básicos que mencionaba recién. Sea cual fuera el pensamiento político de cada uno, el mantenimiento a ultranza de esas políticas de Estado para una universidad se ve en todos los discursos, y también se ve una forma de discusión y de alternancia que es, la verdad, ejemplar. Esto de alternancia entre los presidentes y en los coordinadores de las comisiones se ve claramente y me parece que es extremadamente sano. Y bueno, creo que esto en realidad demuestra que esa visión que vos contabas recién no es solamente de Luján, sino del sistema universitario en su conjunto, y eso me parece que le hace bien a nuestro sistema, ¿no? Que Totalmente. tener una fuerza de bloque con que con esto no se metan, digamos. Esto es así. Sí, totalmente. Totalmente coincido con vos. El Consejo Interuniversitario Nacional se está manejando de esa manera. Ojalá que lo siga haciendo, porque es para bien de todo el sistema universitario, y uno lo ve en las diferentes comisiones, cómo van cambiando los presidentes según por este sistema de alternancia, como vos decís, pero sobre las cuestiones básicas vinculadas con el desarrollo del sistema no hay diferencia, y eso es muy bueno. Pensaba justamente en este recorrido histórico que estabas haciendo de las construcciones, y justamente casi cada una de las cuestiones que mencionabas también fueron desafíos que tuvimos al inicio de la gestión, porque te falta mencionar en la última gestión el gran cimbronazo que dio la pandemia. No, por eso yo hablé del 94 al 2001, no hablé del tercer mandato mío, que claro, como vos decís, la pandemia fue un hecho tremendo. Pero bueno, te dejo. Bueno, porque justamente como consecuencia de la pandemia y de estar prácticamente 2 años con la universidad casi cerrada, excepto las funciones esenciales, nos pasó que, bueno, por ejemplo, el jardín se había levantado los pisos, teníamos un aula grande completamente sin poder utilizar, con lo cual tuvimos que abocarnos a esa obra, también la obra de gas que estaba obstruido los caños, y ese fue como porque ni bien arrancamos nosotros, se empezó a discutir la vuelta a la presencialidad. Desde el Ministerio de Educación se hizo fuerte hincapié en la vuelta a la presencialidad plena. Tuvimos una bastante interesante discusión también, porque si hay algo que nos enseñó la pandemia es que hay cosas que se pueden hacer remoto con la misma calidad que se haría presencialmente. Y entonces ahí vienen optimizaciones de tiempo que son claros, y entonces teníamos docentes que no quieren volver a la presencialidad, docentes que quieren volver a la presencialidad obligatoriamente, estudiantes que quieren volver a la presencialidad y estudiantes que no quieren volver a la presencialidad. Y lo mismo podría pasarse con no docentes, ¿no? Y esa tensión fue el cimbronazo de los primeros meses, porque también, bueno, volver en qué condiciones, ¿no? La pandemia todavía no estaba claramente dispersada, que no sé si hoy podemos decir que está dispersada, todavía hay ciertos miedos y hay ciertos contagios, pero como que ya quedó un poquito de costado la pandemia. Pero en los primeros meses, febrero, marzo, abril, mayo, fue complejo. De hecho, seguíamos usando barbijos en las aulas. Y entonces, bueno, volver y en qué condiciones. Entonces ahí había una puja también por mantener los espacios
en los salones y mantener la limpieza, el alcohol en gel, los barbijos. Y eso fue bastante desafiante al inicio de la gestión. Sí. Y bueno, como te decía, lo del jardín, tuvimos que volver a reinstalar el jardín, que estaba también detenido por la pandemia, porque obviamente al no venir los trabajadores tampoco venían sus hijos e hijas, y por lo tanto el jardín no estaba en uso. Cuando volvimos tuvimos que volver a poner eso en marcha y nos encontramos con esto, ¿no? Y pensamos que eran raíces de árboles que habían levantado el piso. Contratamos la obra vino, hizo el agujero. Cuando abrieron el piso, no eran las raíces, era un tremendo hormiguero de un tamaño descomunal que había levantado completamente el piso, así que hubo que hacer un tratamiento además del corte de las raíces. Bueno, después, ¿te acordás que en un determinado momento habíamos pensado, como no había gas, en el jardín pusimos calefactores eléctricos o sistema de frío-calor y una cocina eléctrica? Eso fue, calculo que debe haber sido 2019, 2020. Sí. Uno de los problemas que teníamos también era la comida de los nenes, que la cocinera decía que no alcanzaba con esas herramientas para poder cocinar, así que, bueno, hicimos la obra de gas completa, y ya que está al laboratorio de al lado, que no tenía gas, que era un tramito más, le dimos gas. Después vino la compra de los calefactores a gas, el blindado de los calefactores a gas para que los nenes no se quemen, y bueno, y la cocina a gas que recién se acaba de adquirir. Así que bueno, eso fue un primer desafío que tuvimos ahí.